influencia del exceso de aire. En realidad tiene uno parecido, yo lo he tomado de otro libro, que está en inglés, como ustedes pueden ver, pero el libro está en castellano, es fácilmente leíble, por eso les digo. Pero fíjense, si la temperatura de salida de la chimenea está en el orden de 500 grados Fahrenheit, 500, 600, tienen para distintos excesos de aire pérdidas de eficiencia térmica o eficiencia térmica del equipo. Fíjense que disminuye en la medida que aumenta el exceso de aire, y para una misma temperatura de salida, con poco, con mucho exceso de aire, se nota la diferencia de eficiencia térmica. Eso significa que lo que le hablaba recién, que el aire se lleva calor, y al llevarse calor no lo aprovechas en la carga, y al no aprovechar en la carga, perdés eficiencia. O sea, estás tirando plata al aire. Acá habla del contenido, influencia del contenido de azufre. Fíjense, lo que hablábamos del tema de la corrosión. El porcentaje de azufre en el combustible está dado en estos valores. Generalmente son valores bajos, porque un combustible con 3,5% de azufre en el combustible es horrible, así, es un mal combustible. Generalmente tienen valores mucho más bajos. Entonces, para valores como estos, fíjense que acá está. Temperatura mínima del metal para evitar la corrosión tiene que ser esta línea, que tiene que sobrepasar por encima de los 125 grados, o sea, para evitar eso. Pero el punto de rocío del gas, con este porcentaje de azufre, va en aumento y tiene que superar fácilmente los 150. Entonces te aseguras con 175 o 200 grados de salida de temperatura, te aseguras que no vaya a haber condensaciones tanto para evitar la corrosión como para no alcanzar el punto de rocío del gas en el metal. ¿Algún punto? ¿Perdón? ¿La curva de corrosión en algún punto supera la del punto de rocío? No. O sea, que mirando la de rocío nomás. Sí, por eso te aseguras con eso. Pero te da también la otra de temperatura mínima para evitar que haya corrosión en el metal. Acá también hay una cuestión que tiene que ver con los combustibles. Los combustibles en general se dividen en tres grandes grupos: combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. Bien. Si los combustibles se dividen en esas tres grandes familias, podríamos decir que hacemos sólidos, líquidos, gaseosos. Bueno, en función de esto, de combustible, los quemadores se diseñan para quemar esos combustibles. O sea, ¿qué quiero decirle con esto? Probablemente para líquidos y gases, con un solo quemador adaptado o cambiándole algo al quemador, logrés quemar combustibles que vengan en forma líquida o en forma gaseosa, dependiendo de lo que te toque. Pero lo más probable es que tengas que tener dos quemadores diferentes, para líquidos, para gases. Y para sólidos, evidentemente, quemar un sólido es como diciendo, mira, tenés que hacer el fuego para el asado. ¿Qué tenés que hacer? Y empezar con unas tablitas, ponerle arriba los otros troncos, qué sé yo, y generar una llama diferente de la que podría lograr si pulverizara o que se quemara con gas. Ustedes lo ven en el caso de la cocina. Ustedes prenden una hornalla, y en la hornalla la llama es corta, de gas, es azulada, gas es transparente, no tiene residuos de carbono, o sea, quema correctamente, etc. Bueno, ¿eso qué significa? Que el diseño que tiene ese quemador está apropiado para quemar gas. Si ustedes quieren quemar líquido, ya no van a poder quemar con ese quemador. Con ese quemador hay que hacer alguna modificación para poder quemar líquido. Pero lo que vamos a lo siguiente: en función del tipo de combustible, tenemos que el exceso de aire, para cada caso, exceso de aire, va a estar, por ejemplo, para el sólido, del orden del 50 al 100% del valor estequiométrico. Si es un líquido, va a estar el exceso en el orden del 25 al 50% de exceso de aire. Y si es un gas,
el exceso va a estar entre un 5 y un 15 o 25, póngale como mucho, por ciento de exceso de aire. ¿Qué significa esto? Que es mucho más fácil quemar combustibles que vienen gaseosos que combustibles que vienen líquidos y que combustibles que vienen sólidos. En ese orden hay dificultades para irlos quemando y por lo tanto los excesos de aire que se requieren en cada caso van creciendo, con lo cual hace más ineficiente también el proceso de combustión y de aprovechamiento del calor. Si vos le tenés que agregar más exceso de aire que en el caso de un gas, evidentemente quemar un sólido te va a resultar más ineficiente que si tuviera el mismo gasificado. Bueno, ¿qué se busca? Se busca que los quemadores quemen originalmente gas, porque es lo más fácil que hay que quemar. Pero si tienen que quemar un líquido, que ese líquido se asemeje en su comportamiento a un gas. Y si es un sólido, todavía aún más, buscar la forma de que ese sólido esté tan pulverizado, tan pequeñamente dividido, que se parezca a una partícula, por lo menos de líquido, entre comillas, y que se pueda quemar con más facilidad. Entonces, la idea es la siguiente. Como gas, no habría problema. Tenemos un pequeño exceso de aire que es necesario para que se produzca la combustión, estamos todos de acuerdo, pero el quemador no es muy complejo. Pero cuando pasamos a líquido, tenemos que buscar que el quemador logre pulverizar ese líquido de forma tal de que quede en tamaño tan pequeño que se asemeje a una molécula de gas. O sea que depende mucho de la calidad del diseño de ese quemador el lograr que ese líquido se convierta en una nubecilla, por decirlo así, líquida, pero que se comporte como un gas, y ahí poderlo quemar correctamente. Si no logramos eso, estamos en el horno, pero no en el horno de la caldera, si no estamos en problemas. Estamos en problemas, ¿por qué? Porque vamos a desperdiciar combustible, porque no se va a lograr quemar correctamente, ni aún con el exceso de aire. ¿Sí? Entonces, para que se logre eso, aparece, por ejemplo, una tabla donde, para combustibles derivados de petróleo, dependiendo de la viscosidad y la temperatura, una gráfica que nos dice que para una mezcla diésel oil, o una mezcla 70-30, o una mezcla 90-10, o un fuel oil residual, cuáles son las temperaturas mínimas para alcanzar la viscosidad adecuada para que quemen dependiendo de cada quemador que haya. Entonces, por ejemplo, acá esta línea le dice viscosidad adecuada para quemadores a vapor y copa rotativa. Ya vamos a ver de qué se trata. Este otro, viscosidad adecuada para quemadores a presión mecánica. Este otro te dice viscosidad adecuada para quemadores con aire a baja presión. ¿Qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, una mezcla de 70-30, voy a necesitar para este tipo de quemador que por lo menos la temperatura que tenga que tener el combustible para la viscosidad adecuada sea del orden de 70 grados. O sea que tengo que precalentar encima el combustible para lograr de que su viscosidad baje tanto como para que si lo agarra este quemador con aire a baja presión, logre pulverizarlo correctamente. ¿Se entiende cuál es el truco? Si decimos, por ejemplo, fuel oil residual, vamos a necesitar, por ejemplo, para ese quemador de aire con baja presión, vamos a necesitar, por ejemplo, 110 grados. O sea, lo tenés que calentar en serio para que se logre que ese fuel oil residual se pulverice correctamente. Si no, va a pasar por el equipo, por el quemador, y no vas a lograr que se pulverice correctamente, por lo tanto va a caer una gota gruesa que no va a poder ser quemada de ninguna manera, o se va a quemar mal, y va a quedar con residuos y no vas a poder aprovechar el poder calorífico de ese combustible. ¿Está claro? Bien. Siga. ¿Alguna duda? Sí, 1.000.000, pero no importa. Vamos bien. ¿Qué variables hay que tener en juego para controlar la combustión? La atomización, o sea, el lograr pulverizar correctamente el combustible, sea el sólido, líquido o gaseoso. En el caso de los sólidos, el problema viene que encima, que es sólido, hay que molerlo
o sea, disgregarlo y lograr que sea un tamaño lo suficientemente pequeño, y encima hacerlo que se comporte como gas. ¿Y cómo haces para que un sólido se te comporte como gas? ¿Qué podemos hacer? Ahí hace una seña. ¿Qué seña hizo? Lo tiras para arriba, ¿viste? Lo tiras para arriba. ¿Cómo lo tiras para arriba? Si lo hago polvo y lo soplo de abajo. Lo tiras para arriba. Es eso. O sea, fluidizás el sólido y lo convertís a un comportamiento como si fuera un líquido. Y le das tiempo para que se mantenga flotando de forma tal de que pueda ser quemado. Porque si no, tendrías que andar moviendo y removiendo a ver qué es lo que se quemó y qué es lo que no se quemó para poder acceder a esa parte no quemada del combustible. Sin embargo, a través de una fluidización de un lecho, esa partícula flota y se mantiene y se puede oxidar, se puede combustionar y por lo tanto se logra el mismo efecto que si hubiese sido un líquido pulverizado o un gas atomizado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que ver? La viscosidad del líquido, el sistema, la forma en que logramos esa atomización, el tamaño de partícula que va a variar por el diámetro de las boquillas, el ángulo de la dispersión, la relación entre el atomizador de combustible y la temperatura del combustible. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes juegan a veces con las mangueras regando las plantas? Agarran y con una de esas boquillas, a veces le afinan el pasaje de agua y logran una flor abierta y muy bonita, así, que riega las plantas suavemente, o le cambian y le ponen el chorro ese que sale y pega una piedra y la parte por la mitad. Entonces, esa diferencia de comportamiento, ¿con qué lo logran? Con el cambio, o variando, ¿qué cosa? La sección de pasaje, el diámetro de salida, porque la velocidad y la presión siguen siendo la misma ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a lograr que se pulverice? Si vos le restringís mucho el pasaje, lográs que salga más pequeñita la gota, salga más niebla, se parezca más a una nubecita y podés delicadamente regar las plantitas más débiles. Y si querés regar el pasto, le pones el otro que es el chorro grande y regás bien y no tiene problema, el pasto no va a tener problema. Lo mismo tiene que hacer el atomizador con el combustible. Buscar la forma tal de que al pasar a través de él se logre pulverizar correctamente. ¿Sí? Eso es lo que buscamos con esta obra. La vaporización esta se logra o se facilita con el menor tamaño de partículas, mayor turbulencia en la zona de los gases en el hogar, temperaturas del hogar más altas y mayores poderes caloríficos del combustible. Y la llama es más corta si mayor la temperatura del hogar y se aumenta la relación aire-combustible. Bueno, acá hay algunos diseños de proyecciones que no son necesarios que ni lo sepan, lo vean. Acá hay unos dibujos o fotos de bombas de combustible. Generalmente las bombas de combustible, que mueven el combustible líquido, son bombas de desplazamiento positivo. Esto lo vamos a ver el año que viene en el equipo de intervención industrial, pero es un poco el anticipo de la aplicación práctica de eso, que tiene que ver con qué? Con que el líquido combustible entra y es tomado por estos lóbulos que le dan presión y le entregan a la cañería el líquido a mayor presión. Cuando llega a la boquilla encuentran una restricción y por esa restricción pretenden salir. Si tienen una gran presión y quieren pasar por una restricción, se van a tener que vaporizar o pulverizar para salir. Se van a atomizar de alguna manera por una restricción. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, tienen un aerosol? Aprietan el aerosol y ven que por la boquilla sale una nubecita. Bueno, parecido a eso pasa en la boquilla del quemador. Ese tipo de bomba de combustible es muy práctica, son de desplazamiento positivo. A engranaje. Bomba de engranaje. Otra bomba de engranaje. Los quemadores, fíjense, hay un quemador tipo lanza para el gas y otro tipo anillo. O sea que también dentro de los propios diseños para gas podría ser un anillo que queme o una lanza que únicamente produce una sola llama, como si fuera un mechero nada más. Estos son los cortes de esos quemadores, fíjense. ¿Qué es lo que vemos? Generalmente vemos este quemador de petróleo
de atomización mixta. ¿Qué significa? Que viene por acá el líquido, que es petróleo o un líquido viscoso, y se pulveriza en esta flor. Se abre. Pero ¿qué pasa? Esto tiene, fíjense, estas tapitas que hay acá son lo que se llaman los... no, son parecidos a un álabe, pero son placas de control o regulación. Entonces, ¿qué es lo que hace? El aire que venía del ventilador y que va a participar en la combustión es de alguna manera administrado por la posición que tienen esas placas. Entonces, si esas placas están puestas de esta manera, evidentemente el aire va a querer entrar ahí, pero no va a poder. Pero si las placas las ponemos en esta posición, va a pasar todo el aire. Y eso es lo que hace el operario cuando mira la llama. Dice, mira, esta llama está muy amarilla, le falta oxígeno, le falta aire. ¿Qué hace? Cambia la regulación, abre un poco las pantallitas esas y logra que pase más aire. Cuando pasa más aire, cambia el color de la llama. Cuando logra el color que, correcto por experiencia, ya sabes que estamos correctos en la llama, lo deja ahí, quieto. Pero, ¿con qué lo mueve? Lo mueve con esa palanca. Sube y baja y eso logra que cambien las posiciones de todas las platillas reguladoras. Acá tienen un corte de esto. Acá tienen un corte de las boquillas para que puedan verlo. No es tan importante que lo sepan. Sí que sepan que hay un proceso de combustión que se produce en estas etapas de calentamiento previo, una evaporación, después hay un punto de inflamación en emisión, un rompimiento de enlaces y después se logra una temperatura alta y oxidación total y la partícula de hollín que viaja, que es la que va a ir junto con los gases de la combustión. Esto no es tan importante. Acá tienen algunos dispositivos de control. Fíjense, este es el control de nivel externo. No es nada más y nada menos que un nivel externo que tiene una mirilla acá para ver, con un vidrio, y que está conectado una pata a la zona de vapor y la otra pata a la zona del agua. Como ustedes no pueden mirar adentro de la caldera ni ver, porque esto zapatea mientras está hirviendo, como si dijera yo quiero ver a dónde está el nivel adentro de una olla que está hirviendo, no sabe a dónde está el nivel. Entonces, externamente esto detiene estas fluctuaciones y estabiliza el nivel y puede marcarlo al operario que está afuera mirando la caldera y dice, ah, mira, el nivel del agua está acá. Generalmente el operario, lo hemos hecho, porque yo también lo he hecho, te pones, ya sabes más o menos dónde tendría que estar el agua normalmente, entonces pones una marca, que puede ser una marca con pintura de color rojo, o podés poner un cordón que marque ahí esa zona. Entonces, si vos ves que el nivel está por debajo de eso, significa que está por debajo del nivel que tendría que tener normal. Y si ves que está por encima, está excedido el nivel y le bajás el nivel o parás la bomba, etc. Pero tenés una forma visual de saber dónde estás parado, eso es lo importante. Eso es un control de nivel externo. Eso se hace a través de este tipo de, que se denomina cajas Klinker, cajas de nivel Klinker, que son unas cajas están a presión, con vidrio térmico, etcétera, que te marcan el nivel externo. Ahí tengo una descripción de todo eso. Este es otro parecido, que es el magnetrol, el que les decía yo, que es un nivel flotante. ¿Eso qué hace? Al subir o bajar ese flotante, toca estos contactores que de alguna manera entran o cierran el circuito de arranque y parada de la bomba o parada del equipo de combustible y apagan la caldera. Hay otro nivel montado internamente que tiene, ¿qué cosa? Tiene acá un elemento eléctrico que mientras hay agua mantiene cerrado el circuito eléctrico y funciona, o sea, da paso. Pero si baja el nivel, lo deja al aire. Al dejarlo al aire, corta. Al cortar, corta la bomba, corta el combustible y da un sistema de protección. Siempre acuérdense que hay redundancia. Los niveles son dos también los niveles. Están uno de cada lado, o los dos del mismo lado, pero
siempre son dos. Bueno, acá hablamos un poco de las bombas de alimentación, etc. Esto es un caso de una caldera. Fíjense, esta es la fábrica de zapatos en 1905, hace ya más de 100 años, trabajando un día normal, común y corriente. Esto es al otro día de la explosión. O sea, lo único que quedó fue con suerte la chimenea. Pues estaba bien construido. El resto lo borró no. Bueno, y esos son los peligros de las calderas. Pequeño peligro. Entonces hay que ser cuidadosos. ¿Le puedo aportar un dato estadístico, ingeniero? Sí, por favor. En el Reino Unido, en la década de 1880, cuando era el boom del uso de calderas, se produjeron en ese año, en un solo año, se produjeron 70 explosiones de calderas. Con un saldo de 77 muertos. O sea que era más de un muerto por explosión de caldera. El primero que moría, ¿quién era? El calderista. El tonto que estaba al lado, el calderista. Bueno, acá tienen algunas trampas. Trampas de vapor. Las trampas de vapor sirven, ¿para qué dijimos? Para evitar que el vapor salga del equipo sin haber entregado su calor de condensación latente y que se lo entreguen al equipo. Bueno, hay tres tipos de trampas. Trampas que son mecánicas, termostáticas y termodinámicas. Son los grandes grupos. Este es un típico caso de una trampa común, mecánica, simple. Fíjense, llega el condensado y se vuelca en esta zona donde se mantiene un flotante. Si no hay mucho condensado, esta válvula aguja está sentada ahí, no pasa nada. Cuando llegó mucha agua, levantó el nivel, separó la aguja, descarga. ¿Hasta qué? Hasta que baje el nivel y vuelve otra vez a sentar en el mismo lugar. Son buenas, son económicas, no son tan efectivas, no responden rápidamente a las fluctuaciones ni a las condensaciones y entrada y salida de vapor. Entonces hay pérdida de vapor y cuando hay mucho vapor en juego en los distintos equipos, no es la más efectiva de las trampas, pero es útil. Lo mismo que esta otra también tiene un sistema parecido, nada más que el asiento de la bolilla es esto y trabaja fluctuando entre este punto y este otro, trabajando, diríamos así, de manera mecánica, produciendo como un torque. Trampas de vapor. Esta otra es mecánica también, se llama de cubo invertido o de balde invertido. Caso práctico, cuando ustedes quieren agarrar, tienen la pileta de la cocina llena de agua y quieren meter una taza para lavar, boca abajo. Y sienten que no baja tan fácil, hasta que no se inunda, no se hunde. Flota, ¿por qué? Porque tiene dentro aire y por lo tanto tiende a empujar, un empuje hacia arriba. Bueno, parecido a ese sistema es este de balde invertido. El balde es el cubo mirando para abajo, evidentemente. ¿En qué consiste? Consiste en que acá está la salida, el escape. Si viene vapor, el vapor ocupa este espacio y hace que el balde flote. Si flota, se mantiene cerrado. Pero en la medida que va habiendo condensación o se va enfriando, ese vapor condensa y esto se hunde. Y va a llegar un momento en que se hunde y va a dejar esto destapado. Cuando llegue nuevamente condensado o vapor, va a empujar de alguna manera el líquido hacia la salida y va a desplazarlo, produciendo la evacuación. Y la otra tipo de trampa es la termodinámica. Son unas trampas chicas, utilizadas mucho en la industria, que tienen este comportamiento. El líquido llega, entra por el centro de la trampa. Acá hay una tapita que es una chapa que va sentada en este lugar, pero que por el empuje del líquido es levantada y el líquido descarga y sale. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasa cuando llega vapor?
Cuando llega a vapor, el vapor tiende a hacer el mismo circuito y tratar de escapar, pero caer. Inmediatamente que llega a esta zona, el vapor se ubica en esta parte de arriba y ese vapor de alguna manera actúa sobre esta superficie superior y ustedes saben que presión igual a fuerza por área. Por lo tanto, para igual presión de un área mayor va a producir un empuje hacia abajo contra esta parte que es la que quedaría en contacto con el vapor que quiere salir. Entonces bloquea el paso de vapor, evita que pase vapor y por lo tanto mantiene el vapor en posición. Con el tiempo llega el condensado, el vapor también se enfría. Esta cámara de control interacciona con el exterior porque está ahí en contacto. Por lo tanto, pierde efectividad porque condensa y el agua puede empujar y levantar nuevamente el disco y hacer que escape líquido. Ese es el funcionamiento. Pero es muy efectivo. Efectiva porque prácticamente es instantánea cuando llega a vapor que se bloquea. Segundo, trabaja en cualquier posición. Trabaja en posición horizontal, posición vertical, alguna inclinación. Soporta cualquier tipo de posición, cosa que las otras no. El de balde invertido tiene que estar horizontal, porque si no el balde no flota. Tiene problema. Lo mismo que con los que son de bochita, estos de mecánica. Por lo tanto, esta es muy útil, muy práctica y muy utilizada en la industria para controlar de manera muy eficiente el vapor. Profesor, ¿no debería desviarse para otro lado del agua y no seguir el mismo recorrido que el aire? Sí. Así está. Bueno, acá tenemos otro esquema, acá hay otra, la misma tipo de trampa que lo que había dicho.